Auditoría General de la República. La Constitución Política, en el artículo 274, establece lo siguiente: la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República se ejercerá por un auditor elegido para periodo de 2 años por el Consejo de Estado, de terna enviada por la Corte Suprema de Justicia. La ley determinará la manera de ejercer dicha vigilancia a nivel departamental, distrital y municipal. Función de la Auditoría General de la República. Su función principal es ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de los organismos de control fiscal conforme a los procedimientos, sistemas y principios establecidos en la Constitución, para lo cual el auditor general fijará las políticas, prescribirá los métodos y la forma de rendir cuentas y determinará los criterios que deberán aplicarse para la evaluación financiera, de gestión y de resultados, entre otros de conformidad con lo que para el efecto dispone el decreto 272 del año 2000. El decreto 272 de 2000 nos dice en su artículo primero lo siguiente: denominación y naturaleza. La Auditoría General de la República es un organismo de vigilancia de la gestión fiscal, dotado de autonomía jurídica, administrativa, contractual y presupuestal, la cual está a cargo del auditor, de que trata el artículo 274 de la Constitución Política. En su artículo segundo habla del ámbito de competencia. Corresponde a la Auditoría General de la República ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República y de las Contralorías departamentales en los términos que el decreto establece. En el artículo tercero habla de la misión y dice lo siguiente: la Auditoría General de la República coayuda a la transformación, depuración y modernización de los órganos instituidos para el control de la gestión fiscal, mediante la promoción de los principios, finalidades y cometidos de la función administrativa consagrados en la Constitución Política, el fomento de la cultura del autocontrol y el estímulo de la participación ciudadana en la lucha para erradicar la corrupción. Decreto 272 del año 2000. El decreto 272 del año 2000, igualmente en su artículo 4, establece lo siguiente: objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la auditoría? Ejercer la función de vigilancia de la gestión fiscal en la modalidad más aconsejable mediante los sistemas de control financiero, de gestión y de resultados en desarrollo de los principios de eficiencia, economía y equidad. A su vez, el artículo 5 establece la función y dice: como función de la Auditoría General de la República es ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de los organismos de control señalados en el artículo 2, conforme a los procedimientos, sistemas y principios establecidos en la Constitución, para lo cual el auditor general fijará las políticas, prescribirá los métodos y la forma de rendir cuentas y determinará los criterios que deberán aplicarse para la evaluación financiera, de gestión y de resultados, entre otros, de conformidad que para el efecto dispone el decreto 272. Hablaremos también de las organizaciones internacionales de entidades fiscalizadoras superiores. Debemos entender como entidades fiscalizadoras superiores en nuestro país a la Contraloría General de la República y a la Auditoría General de la República. La INTOSAI es la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Organización Central para la Fiscalización Pública Exterior. Proporciona un marco institucional para la transferencia de conocimientos para mejorar a nivel mundial la fiscalización pública exterior y por lo tanto fortalecer la posición, competencia y el prestigio de las distintas entidades fiscalizadoras superiores en sus respectivos países. ¿Qué es una ISAI? Una ISAI es una norma internacional de entidades fiscalizadoras superiores que contiene los principios fundamentales para el funcionamiento de las entidades fiscalizadoras superiores y los requisitos previos de auditorías de entidades públicas. Hablaremos especialmente de control social y para eso veremos la ISAI número 12. ¿Qué es la OLACET? Es la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Es un organismo internacional, autónomo, independiente,
apolítico y de carácter permanente con los siguientes fines: investigación científica, fomento de educación y conocimientos especiales, asistencia, coordinación y asesoramiento profesional para las entidades fiscalizadoras superiores de América Latina y del Caribe. Es importante que ustedes conozcan que existen estas organizaciones internacionales. Dijimos anteriormente que íbamos a analizar la ISAI 12 como una norma de entidades fiscalizadoras superiores. La ISAI 12 tiene como objetivo fortalecer la rendición de cuentas, transparencia e integridad del gobierno y las entidades públicas. Su principio 1 es proteger la independencia de las entidades fiscalizadoras superiores. Vamos a ver los principios que se trazaron a través de la ISAI 12, que son principios que las entidades fiscalizadoras en su asociación internacional plasman para que las entidades fiscalizadoras superiores de cada país las observen y las tengan en cuenta y en lo posible las apliquen para un mejor control social y un mejor control fiscal. Entonces el principio 1 que establece la ISAI 12, proteger la independencia de las entidades fiscalizadoras superiores. El principio 2, realizar auditorías para garantizar que el gobierno y las entidades públicas rindan cuentas de su administración y uso de los recursos públicos. El principio 3, permitir que los encargados de la gobernanza del sector público cumplan con sus responsabilidades, respondiendo a los resultados de las auditorías y a las recomendaciones y llevando a cabo las acciones correctivas correspondientes. Principio 4, informar sobre los resultados de las auditorías para así permitir que el público pueda pedir cuentas al gobierno y a las entidades. Principio 5, ser receptivo a los entornos cambiantes y riesgos emergentes. Principio 6, comunicarse con los actores interesados de manera eficaz. Principio 7, ser una fuente creíble de conocimiento y orientación independiente y objetiva que apoya los cambios beneficiosos en el sector público. Cuando estamos hablando de comunicarse con los actores interesados de manera eficaz, estamos hablando de control social, estamos hablando de comunicarse con el público en general, con la sociedad, con los organismos sociales, con los organismos de control social, etcétera, etcétera. El principio octavo establece que se debe garantizar una apropiada transparencia y rendición de cuentas de las entidades fiscalizadoras superiores. El noveno principio establece que debe haber una muy buena gobernanza en las entidades fiscalizadoras superiores. Como décimo principio, dice que debe cumplir con el código de ética de la entidad fiscalizadora superior. Principio 11, esforzarse por conseguir la excelencia y calidad del servicio. Principio 12, creación de capacidades a través de la promoción del aprendizaje y de compartir conocimientos. El contenido de la ISAI 12, que es la norma de entidades fiscalizadoras superiores que nos debemos apropiar para el tema del control social, se establece dentro de 3 objetivos. El objetivo 1, fortalecer la rendición de cuentas, transparencia e integridad del gobierno y las entidades públicas. El objetivo 2, demostrar la relevancia continua para la ciudadanía, para los ciudadanos, el Parlamento y otros actores interesados. Y el objetivo 3, ser una organización modelo a través del ejemplo. Esto es lo que dice la ISAI 12 que las entidades fiscalizadoras superiores deben contemplar. Igualmente dice que las entidades fiscalizadoras superiores marcan la diferencia en la vida de los ciudadanos. ¿Esto qué quiere decir? Que en la medida en que haya un muy buen control fiscal, podemos lograr que los presupuestos públicos y la gestión pública se desarrolle de mejor forma y con eso garantizar o por lo menos buscar que la vida de los ciudadanos mejore día a día con mejores inversiones. Segura que estamos viendo en nuestro diapositiva, estamos viendo que el principio 1, que es fortalecer la rendición de cuentas, transparencia e integridad del gobierno y las entidades públicas, allí se contemplan el principio 1, principio 2, principio 3 y principio 4 que lo leímos anteriormente. En el objetivo 2, que es demostrar la relevancia continua para los ciudadanos, el Parlamento y otros actores interesados, se desarrolla a través del principio 5, principio 6 y principio 7 de la ISAI 12. El objetivo 3, que significa que las entidades fiscalizadoras superiores deben ser organizaciones modelo a través del ejemplo,
se desarrolla a través del principio 8, principio 9, principio 10, principio 11 y principio 12. Para eso, en los documentos complementarios de nuestro módulo y de nuestro diplomado, van a encontrar la ISAI 12 para que por favor la lean completa y puedan complementar el tema sobre el cual hemos hablado en este momento.